Aunque disculpado en su contexto y marco histórico, al parecer el primer homofóbico en el Nuevo Testamento fue Pablo, Romanos 1, 24-27. Víctimas del abuso romano, los gentiles, cristianos judíos y griegos que vivían en Roma, escriben a Pablo algo así como: oye mi cuate, aquí estos romanos se están pasando de lanzas, ¿qué hacemos? Pablo, con una consoladora disculpa por su ausencia, les respondió con una carta en la que dejaba ver el concepto que él tenía de los romanos. Los describe como fatuos, zoofílicos, depravados, perversos, avaros, envidiosos, homicidas, embusteros, traidores, detractores, sacrílegos, injuriosos, desleales, inhumanos y homosexuales, entre otras cosas. Por lo visto, en la invariable descripción que Pablo hacía de los romanos, siempre dejaba entrever las conductas homosexuales, repitiéndose en la primera epístola de Pablo a Timoteo 1, 10. El consuelo se lee en 1 Corintios 6, 9-13. Evitando señalarlos por su nombre, se refiere a los romanos por sus actos, defectos y pecados, diciendo que aquellos que no heredarán el reino de Dios son los injustos, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, robadores y los que se echan con varón. Porque el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. ¿A qué tipo de fornicario se refería Pablo en Corintios? ¿Acaso, faltando a las palabras de su maestro, juzgó a los romanos sin ver la paja en los ojos de su pueblo? Ya desde el Éxodo los egipcios externaban preocupación por la sobrepoblación judía. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, seamos sabios para con él, porque no se multiplique. No era para menos la preocupación, tenían inmersa en su comunidad amenazantes conejeras, que como cabras devastaban todo a su paso y el alimento escaseaba. Por algo, más de una vez les mandaron matar a sus pequeños hijos. Éxodo 1, 9-22. Por lo visto no era un pueblo célibe y casto que digamos, pero como evitar la sobrepoblación, si por un lado debían obedecer sin cuestionar el mandato de crecer y reproduciros, y por otro lado, reprobaban las prácticas homosexuales para el control natal usada por los griegos, que al ser adoptada y desvirtuada por los romanos, las prácticas homosexuales se volverían en su contra. Pese a que los romanos se caracterizaron por ser grandes legisladores con un régimen patriarcal y falócrata, aunque la homosexualidad se adoptó como moda, permitía su práctica siempre que el sometimiento fuera hacia los esclavos. En su momento, también el pueblo judío también hizo prácticas esclavistas, entre ellos vendían a familiares como tales o tenían sirvientes esclavos, pero al pasar del otro lado de la ventanilla y ver las cosas desde otra perspectiva ya no les pareció. ¿Acaso al ver ultrajada su dignidad, les fue difícil poner la otra mejilla? Juzgándolos desde nuestro tiempo podemos preguntar: ¿cómo en una doctrina que pregona el bien y el amor no se respetaban los derechos humanos? Así que, todas las cosas que quisierais que los hombres hicieran con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. San Mateo 7:12. Tómala Barbón. Con todo y su influencia levítica, lo rescatable de Pablo es su reiterada mención de la homosexualidad, siempre asociada a diversos actos de perversión moral y las prácticas contra la naturaleza. Esto conlleva a que la recriminación no era exclusivamente a la homosexualidad per se, sino a la práctica con fines de humillación. Aunque hoy día la reproducción puede ser in vitro, en la medida en que entendamos que en aquel entonces el sexo era natural y determinante para la reproducción, es posible comprender por qué Pablo, desconociendo todos los elementos del sexo y sexualidad que manejamos en la actualidad, no solo asocia sexo-procreación como natural, sino que además lo eleva al plano moral, sin hacer distinción entre la naturaleza biológica y la humana. De acuerdo con McNeil, un heterosexual puede cometer actos homosexuales y un homosexual no está exento de efectuar actos heterosexuales. Sin embargo, cada uno lo haría contra natura. Desde esta perspectiva el juicio contra natura estaba dirigido a los heterosexuales, que lo hacían con intenciones de ignominia, el homosexual en cambio, lo realizaba de acuerdo a su propia naturaleza. Así que por descabellado que parezca, Pablo no era tan homofóbico como aparenta ser. Ante la pormenorizada descripción que Pablo hace de los romanos, si eran tan malos ante los ojos de Dios. ¿Cómo fue que los romanos se libraron de un castigo de igual o mayor magnitud al que se aplicó en Sodoma y Gomorra?
¿Sería acaso por el pacto de Dios con los hombres después del diluvio, de no volver a aplicar catastróficos castigos y que, para la época del Imperio Romano, el nuevo concepto del Dios encarnado en Jesús era puro amor y ahora había que poner la otra mejilla y, por amor a la humanidad se sacrificó expiando sus pecados? De ser así, ¿por qué los predicadores actuales se remiten al Antiguo Testamento para fomentar el miedo? Insistiendo con la persistente consigna de la destrucción de Sodoma, como advertencia y ejemplo de la furia de Dios. Así enseñan a amar y respetar, confundiendo amor con temor. Contradictoria y distorsionada enseñanza, ¿no? El concepto de Pablo hacia los romanos estaba conflictuado por varios aspectos. 1. El predominio entre los romanos por exaltar la masculinidad, que no exentaba a los judíos que consideraban a las mujeres como el activo fijo de sus bienes materiales y animales. Resultando escandalosamente vergonzoso que un hombre asumiera el devaluado papel femenino, ya que las relaciones homosexuales únicamente eran permitidas con jóvenes prostitutos, esclavos o siervos. Pero ¿qué hay de aquellos gentiles, judíos cristianos o griegos en posición de esclavos o siervos, expuestos a los abusos sexuales por parte de los romanos y, como miembros de la congregación de Jehová debían evitar involucrarse en actos paganos? ¿Paganos? La queja a Pablo quedaba fuera de contexto ya que la violación o abuso de los romanos era más por placer y sometimiento que por rituales religiosos. Entendiendo por paganismo según la RAE, las prácticas religiosas de aquellos que no son cristianos ni de ninguna otra gran religión monoteísta. Otra definición las refiere a prácticas religiosas que se remonta a la prehistoria. 2. La práctica homosexual entre romanos estaba censurada al grado de aquel que, por la elección de un rol destinado a mujeres y esclavos, fuera penetrado asumiendo el papel femenino, atentaba contra el derecho de libertad que adquirían al nacer como ciudadano romano. Para los romanos era una deshonra, porque jamás un varón debía someterse voluntariamente a otro hombre, de hacerlo renunciaba automáticamente al derecho de ciudadano adquirido por nacimiento. 3. La homosexualidad iba contra la familia, por elegir el placer por el placer y no por la reproducción, ya que menospreciaba el potencial sexual del varón para con las mujeres. Por placer, no ritual religioso. Como antepenúltimo punto, veremos un personaje que exenta esas exigencias. Los eunucos. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay que se hicieron a sí mismos eunucos por causas del reino de los cielos, el que pueda ser capaz de eso, séalo. Mateo 19, 20. A pesar de Mateo, por ahí del siglo XII a.C., la castración aparece documentada como castigo por actos homosexuales en las tablillas en tiempos del rey asirio, Tiglat-Pileser. Hoy día, la transexualidad es motivo de escándalo y controversia, pero siendo esto a voluntad propia, los transexuales actuales cuentan con el permiso de Mateo y representarían a los eunucos modernos. Dicho esto, ¿por el simple hecho de ser transexuales no son sodomitas? Si la castración voluntaria por causa del reino de los cielos es bien vista por Mateo, ¿por qué aquellos que se deben al celibato y pregonan con tal rigor la sodomía, no se castran con el mismo estricto sentido bíblico? ¿O acaso hay otra cómoda postura sujeta a la discreta interpretación? Pero en noviembre de 2003, en la búsqueda de la solución al problema de pederastia por sacerdotes católicos, estos arremetieron una vez más contra los homosexuales. La solución propuesta fue prohibir el ingreso de homosexuales al seminario. El mensaje implícito con el que pretendieron desviar la atención y minimizar el problema fue hacer creer que los degenerados pederastas eran homosexuales infiltrados en la Iglesia Católica. O sea, que los heterosexuales no son capaces de cometer actos tan viles, y mientras exista un homosexual a quien culpar ellos podrían gozar de impunidad, con una disimulada y ciega tolerancia. ¿O cómo? Como se puede apreciar, la voluntad humana y la fe católica en los seminarios es directamente proporcional a su homofobia, porque les ha convenido manejar una figura tan desprestigiada como chivo expiatorio. ¿Qué acaso el celibato no es ni ha sido una garantía? ¿Por qué los clérigos católicos tan puntuales y obedientes a las sagradas escrituras no son castrados? ¿O a los infractores aplicar el castigo del rey asirio Tiglat-Pileser?
Como ya se ha visto en episodios anteriores, los artificios que desde la naturaleza humana reprimen la naturaleza biológica no han sido viables, porque terminan violándose y corrompiéndose. El celibato no fue más que una medida tramposa, que en el fondo pretendía que los clérigos no amasaran fortunas y tuvieran descendencia a quien heredar. El dinero no debía fugarse, debía ser para la Iglesia. Pero siendo realistas, la pederastía no es exclusiva de homosexuales, ni privativa en heterosexuales, tan pederasta puede ser uno como el otro. De igual forma, el abuso sexual no se refiere única y exclusivamente a penetración. Por eso, aun cuando castrasen a los curas, el abuso siempre estará latente en aquellos que, sin importar su preferencia sexual, tienen la tendencia a abusar de menores. Finalmente, veremos dos palabras de dudosa traducción, que fueron extraídas de la versión original en griego de la Biblia, comúnmente usadas para referirse a la homosexualidad, malakous y arsen koitai. Malakous, contenida en Corintios, se interpreta para describir afeminado o liviano, pero la frecuencia de su uso en otros pasajes del Nuevo Testamento es para describir a alguien indisciplinado, carente de control o moral, sin fines homofóbicos. Arsen koitai, compuesta de hombre y cama. Traducida con el mismo fin que la anterior en Corintios y Timoteo. Se refiere a la prostitución masculina, aquella por la cual se recibían favores a cambio de sexo, sin excluir la prostitución al culto en la que no necesariamente hay sexo de por medio. Lo que en su momento bíblico haya sucedido, como quiera que esto fuera, a las dos palabras cuestionadas la seguirá acompañando la incógnita e incertidumbre. Lo deplorable es el mal uso de aquellos que pregonando amor prostituyen el credo, valiéndose de él para fomentar diferencias de clases, sexismo y marginación, evadiendo la responsabilidad de las consecuencias. Usan particularidades a su entender y conveniencia para disculpar sus actos en contra de la homosexualidad, aun cuando estos estén en contraposición a la doctrina de Jesús, que, al margen de la vida familiar y la moral, le preocupaba más la injusticia e hipocresía religiosa. La palabra de un sacerdote o ministro católico no es la verdad absoluta, aun cuando pretendan reforzar sus mentiras diciendo que es la palabra de Dios. Es también estrategia de políticos y publicistas repetir infinitamente una mentira hasta que termine aceptándose como verdad. Pero muchas veces no son las palabras, sino la forma y el mal uso de ellas las que causan daño, más aún, en aquellas mentes débiles que idolatran la figura sacerdotal y en demostración de fe, sin voluntad se entregan del todo y no cuestionan. No vaya a ser pecado dudar de la palabra del cura. Los fariseos y la prostitución. Con radical y ortodoxa postura, un ladrón, asesino y guerrillero representaba menor peligro que un líder con una corriente ideológica alternativa. Ese que al predicar al margen de sus cánones fue enviado a la cruz, creando el mártir que daría mayor fuerza a la causa, y más tarde daría origen a varias sectas cristianas. Estos fatuos, a cambio de ejercer un relativo poder teocrático para mantener al pueblo a raya y asegurar los ingresos a su soberano romano haciéndose de la vista gorda y oídos sordos, ignoraban las injusticias romanas para con su pueblo. Tal era la preocupación de Jesús hacia la hipocresía y la corrupción religiosa, que en Mateo 23, de forma metafórica llama a escribas y fariseos hipócritas, sepulcros blancos, bellos por fuera y llenos de podredumbre por dentro que, edificando sepulcros de profetas, adoran monumentos de los justos. O orales. Guerra ideológica, eso ya calienta. ¿Por qué Jesús era más peligroso que Barrabás? Un cambio de ideología en un régimen teocrático no solo desconocería a aquellos que lo ejercen, sino que también afectaría los intereses y beneficios de la clase social privilegiada, con repercusiones en la economía romana. Ante un ejército imperial extendido por Europa, Asia Menor y el norte de África, abarcando 5 millones de kilómetros cuadrados, una revuelta hebrea era como quitarle el dulce a un niño. Pero no así con la resistencia civil de un pueblo que no tiene más nada que perder y su única arma era su propio ser, con la dignidad pisoteada y el reclamo de libertad. Por lo menos, la relativa libertad de vivir bajo su propio determinismo y no el impuesto. Si queremos dimensionar el alcance de la resistencia civil, basta con recordar a Gandhi, con su postura fuertemente asida a la no violencia en contra del régimen imperialista. En este contexto de gran tensión y disturbios marcado con la crucifixión de Jesús, Pablo de temperamento violento,
presuntuoso y egocéntrico, con un gran paquete a cuestas su desesperada posición fue, si no estás conmigo, estás en mi contra. Remedio y práctica de las palabras de su maestro, el que no está conmigo, contra mí es, Mateo 12:30. Los valores a lo largo de la historia no hacen más que reciclarse y los revivimos de acuerdo con el contexto que nos toque vivir. Para aquel que no sea capaz de visualizar el grado de brutalidad a la que puede llegar el hombre para con su prójimo e imaginar el grado de barbarie del sometimiento romano para con el pueblo judío, bastará recordar los sucesos en la guerra de Estados Unidos de Norteamérica contra Irak en el 2003. A menos que viva fuera de este mundo, se justificaría desconocer las injusticias y vejaciones a las que fueron sometidos los prisioneros de guerra iraquíes por el ejército invasor de los Estados Unidos de Norteamérica. No bastó la violación de su soberanía. Mientras Alá y Jehová negociaban en alguna prisión de los Estados Unidos, los soldados gringos mancillan los derechos humanos de sus prisioneros. Con cínica prepotencia declaraban aceptando abiertamente al mundo cómo sometían a los prisioneros de guerra iraquíes, aplicando las peores prácticas de sadismo sexual, con el fiel propósito de sometimiento. Desnudos, despojados de la seguridad que puede dar la vestimenta, fueron acosados por perros, colgados sobre pisos electrificados, violados y obligados a masturbarse y penetrarse entre ellos. Mientras, sus verdugos orgullosos disfrutaban la diversión y se tomaron fotos con el espectáculo de fondo. Para tener una idea, sirva esto como ejemplo de lo que pudieron haber vivido aquellos gentiles, judíos y griegos que se quejaban de los abusos romanos con Pablo. Pero estas víctimas no tenían un Pablo a quien escribir para denunciar los abusos cometidos contra ellos. Guerra de dioses. Tu Dios o el mío. Al final se impondrá el Dios del pueblo mejor armado. La gran mentira disfrazada de terrorismo que trató inútilmente de ocultar el pretencioso interés sobre el petróleo iraquí y su decadencia económica. Si el amor es universal, ¿por qué la postura del Vaticano ante la guerra fue pasiva y ajena? ¿Cómo entender su postura en pro de la vida y su obstinada negación al aborto? ¿Por qué no demostraron tan frenética defensa a la vida de los caídos en la guerra, como la que emplean para censurar y condenar a las mujeres que reclaman el derecho a decidir sobre su cuerpo? ¿Será acaso que para el Vaticano, el aborto merma el abastecimiento de soldados y la homosexualidad no aporta reclutas? ¿Y todo esto, qué tiene que ver con la homosexualidad? Todo y nada. 1. Para que no vengan con que a Chuchita la bolsearon y reconocer que Pablo no censuraba la homosexualidad, per se. Pablo en Romanos hacía referencia al sexo abusivo por sometimiento y humillación que tenían los romanos para con ellos. Jamás a una relación ficoafectiva de mutuo acuerdo. 2. Reconocer el engaño como un ejercicio sistemático de nuestra naturaleza humana. Mecanismo de programación y condicionamiento por el que se prejuician los estados vulnerables, opacando el entendimiento, la razón y la conciencia, reforzando con la fe la negación al libre ejercicio del natural derecho de raciocinio. 3. La programación o el grado de condicionamiento son los que nos impide ver que los barrotes de la jaula son nuestros prejuicios. Siendo nosotros mismos quienes al aceptar falsas verdades, determinamos que la homosexualidad está contra natura. 4. Olvidamos que tenemos la capacidad para reprogramarnos y cambiar el mundo en que vivimos. Cambiando los paradigmas y sus prejuicios, cuestionando antes de aceptar sin cuestionar, que el mundo en que vivimos es el mejor y el correcto. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgado, y con la medida con que medís, os volverán a medir. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y echas de ver la viga que está en tu ojo? San Mateo 7:2-3. Próximo capítulo, de la relativa naturaleza humana o de las circunstancias.